pequeño gusto porque, lógicamente que siempre con contenido y aparte con cosas de las cuales aprendamos, ¿verdad? Y entonces en este caso voy a decir que ayer, 4 de febrero de 2019, nació el hijo de Lautaro y de Florencia, que además es mi nieto, Fausto. Nació Fausto un 4 de febrero. Bueno, como siempre, las fechas tienen connotaciones que luego no tienen que ver con la vida de los individuos. Yo nací un 17 de agosto, me siento sanmartiniano, pero evidentemente no es un factor determinante. Pero lo cierto es que un 4 de febrero de 1813, o sea, 206 años antes de que naciera Fausto, la Asamblea del año 13 decretó la libertad de vientres de los hijos de esclavas, porque lo que se tenía seguridad en aquel entonces era la descendencia materna, y significó un paso adelante en el proceso de conquistar la libertad, por la cual se hizo la Revolución de Mayo de 1810. No es que se declaraban libres todos los esclavos, sino los que nacieran a partir de ese momento, y no los que hasta ese momento fueran propiedad de sectores que tenían esclavos, y reinaba la esclavitud como herencia del periodo colonial. Es decir, lo que hubo es libertad de vientres. Los niños nacidos iban a ser libres. Un paso adelante gigantesco. Pero además estableció algo extraordinario, que es que todos los esclavos extranjeros que llegasen a partir de ese momento, al pisar el suelo argentino, eran hombres y mujeres libres. Ya no eran esclavos. Extraordinario. Asamblea del año 13. Pero ojo que la historia no termina ahí. Porque como ahora que hemos hablado de Brasil en este programa, y nos quedaron muchas cosas por decir de Brasil, pero bueno, también hemos dicho muchas y hemos dado información muy importante sobre Brasil. En aquel año, Brasil era gobernado no por un hombre bueno como Lula, sino por un emperador, Pedro I. Y ese emperador observó que esta medida de la Asamblea del año 13 podía ser un verdadero peligro para la esclavitud en Brasil, porque entonces los esclavos podrían venirse en masa al suelo argentino y ser hombres libres. Entonces, ¿qué hizo el emperador Pedro I del Imperio de Brasil? Se contactó con el embajador, a que no sabes de quién, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, es decir, el inglés, cuyo nombre salto, porque él era conocido como Lord Strangford, hombre muy influyente en la etapa del virreinato del Río de la Plata, y por aquellos años, habían pasado apenas 3 años, para ese entonces ni 3 años habían pasado de la Revolución de Mayo. Y este embajador, Lord Strangford, embajador inglés, a nombre del emperador Pedro I, y en defensa de la esclavitud en Brasil, logró que la misma asamblea, prácticamente un año después, el 21 de enero de 1814, aclarara
que la libertad de los esclavos solo se refería a aquellos esclavos que venían vía comercio desde el África, pero no a los esclavos que en Brasil, al igual que en los Estados Unidos, esos esclavos y ese régimen de esclavitud básicamente lo que hacía era producir, sobre todo en Estados Unidos, algodón para los telares ingleses, es decir, para la industria manufacturera textil inglesa. Por eso a los ingleses les interesaba tanto que en el sur de los Estados Unidos como en Brasil se mantuviera la esclavitud como fuente proveedora de materia prima para sus industrias. Y entonces nuestra asamblea del año 13, que el 4 de febrero decretó la libertad de vientres y además que toda mujer u hombre esclavo extranjero que pisara el suelo argentino iba a ser una mujer o un hombre libre, el 21 de enero de 1814 la misma asamblea dijera que esto solo era cierto para los que venían en barcos desde el África. Y digamos también, para completar la historia, que estos negros que eran aportados como esclavos fueron muy tenidos en cuenta por nuestros héroes de la independencia y en particular por el general San Martín, y estos negros formaron parte de nuestras luchas por crear la nación argentina y las naciones latinoamericanas, y en general los negros iban en las primeras filas de combate, de manera que proporcionalmente eran los que más bajas sufrían en relación a los blancos, pero se habían sumado a la lucha libertaria, a la lucha por la independencia, fruto también de que era preferible morir por la libertad a vivir como esclavo. Y luchaban no solo por la libertad de ellos, sino por la libertad de sus hijos. Y en todo caso, para mi nietito Fausto, va que este 4 de febrero está directamente vinculado a la libertad de los esclavos en la Argentina a través de una resolución de la Asamblea del año 13. Muy bien. Entonces hemos contado el primer cuentito para Fausto, que es un cuentito con historia y realmente con una historia conmovedora, porque la lucha por la libertad nunca ha sido una lucha sencilla, la lucha por la dignidad humana nunca ha sido una lucha sencilla, y mucho menos la lucha por la felicidad, que es un derecho adquirido desde siempre, si se quiere, pero generalmente postergado por todo tipo de gobierno, no solo los gobiernos democráticos, sino también otro tipo de gobierno, porque los formatos de gobierno son múltiples en el mundo actual y mucho más a lo largo de la historia.